¿Qué otras pandemias, o sea, esa solo el mundo, pero qué otras pandemias se te ocurren, Rolly, que asolan a la humanidad? La pandemia del egoísmo y el individualismo yo creo que es la más grave, y el principal agente transmisor no parece que haya una vacuna que pueda derribarlo por el momento, que es el imperialismo norteamericano, con su maquinaria propagandística y con su modo de vida hollywoodense, bien ya definido y vendido. La venta de lo que es la felicidad, apropiarse de lo que es la felicidad, apropiarse de lo que es el diseño ideal de la felicidad. Cuando ellos se apropiaron de eso y convencieron a medio mundo de que la felicidad es eso, pues a partir de ese momento tuvimos la pandemia más seria, que incluso provocó que la pandemia de la COVID-19 fuese peor. Porque al llegar a esa pandemia con otra pandemia previa, que era el individualismo, y no me importa lo que suceda a los demás, me importa yo, me importa mi familia, me importa mis seres queridos más cercanos en el mejor de los casos. Y llegar a esa pandemia en ese momento, a pesar de que la pandemia sacó de nosotros lo mejor de muchos, también sacó lo peor de otros. Y fue un caldo de cultivo muy interesante que llegara la pandemia en el momento donde las personas están pensando en ellos y no en los demás. También fue una lección la pandemia para esos mismos que defienden y que alimentan el discurso del mercado, de lo mío, de yo sé tener más, de yo concentrar más, de yo ser más rico. Claro, fue una lección porque los que menos tenían no fueron los únicos que la sufrieron. Y los que menos tenían dieron lecciones de cómo enfrentar esa pandemia. Y Cuba fue una de ellas. El poder popular en Cuba, si hubo un momento en que el poder popular en Cuba brilló más alto, fue la pandemia. Cuando se habla de Cuba y la pandemia, la gente se queda en la vacuna. Pero Cuba enfrentó la pandemia a base de participación popular y el pueblo liderando esos procesos. Las zonas rojas con voluntarios, las cuadras cerradas porque habían focos pandémicos, cómo el delegado fue liberado de sus funciones para que se dedicara a enfrentar la pandemia, a coordinar las fuerzas en su comunidad para la cuadra que estaba cerrada porque había pandemia, cómo y quiénes iban a ser los mensajeros que iban a llevar la comida a las personas que estaban en esa casa, cómo iban a llevar la comida a los ancianitos que vivían solos para que no salieran de la casa y no se contagiaran, cómo íbamos a resolver los problemas de transporte cuando no hay transporte para que los trabajadores de esta comunidad lleguen a otra comunidad a trabajar. Y eso en las condiciones económicas más tristes y más difíciles. Incluso la administración del traslado de fallecidos en esas condiciones. Y la pandemia le recordó a Cuba la importancia de estar unidos como nación y la importancia de estar unidos como barrio. La pandemia nos trajo muchas cosas malas, innegablemente nos arrebató a seres queridos, a muchos cubanos. Cuba tuvo un repunte que fue para nosotros triste y desastroso, desmoralizante, pero que después uno analiza el mundo y dice, bueno, sí, pero no fuimos los peores, de hecho fuimos de los mejores, pero eso no nos conforma ni nos consuela cuando perdemos gente. Y los cubanos no somos tantos, ¿no? Y la pandemia, esa pandemia dejó ver esas otras pandemias. Dejó ver la pandemia del egoísmo, dejó ver la pandemia de la cosificación de las causas, es decir, la cosificación de la mujer, la cosificación de la raza. La pandemia en algún sentido estirpó hasta, te dije que sacó lo malo, ¿no? También, y lo malo que sacó de muchas personas fue ya la indiferencia ante la muerte de otros seres humanos. Y la cifra esa muy fría de números de muertos y fallecidos que fuimos adaptándonos a escucharla y ya cada vez nos golpeaba menos esa cantidad de muertos en un día. Y eso quizás también haya pasado factura. Pero bueno, me quedo con lo bueno de la pandemia porque así deben ser los optimistas. Y creo que la pandemia, lo bueno que trajo es que
como comunidad, al menos de mi experiencia como delegado, las comunidades se unieron mucho más. Se probó al vecino, se probó al bueno y al malo, y cuando pasó la pandemia todo el mundo sabía quién era quién y por qué hace cada quien lo suyo, ¿no? Yo creo que eso es lo que te puedo decir en respuesta.